Bienvenido a todos los hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. También Dios le bendiga Gloria a Jesús. en esta Aleluya. maravillosa mañana que Dios nos ha regalado. Gloria a Jesús. Aleluya. Y quiero invitar a los hermanos a que busquen Génesis capítulo 4. Gloria a Dios. Ahí vamos a leer los versículos de la palabra de nuestro Dios. Y luego vamos a estar orando en la presencia. Aleluya, gloria a Dios. Pueden pasar los hermanos, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Génesis capítulo 4, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñarás de él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Se ponga de pie y abra su Biblia juntamente conmigo, amén, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, amén, en su capítulo 14. Marcos 14, versículo 12 al 25. Vamos a estar viendo en esta mañana con la ayuda del Señor.
el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Pueden buscarlo despacio, hermano. Marcos 14, verso 12 al 25. Amén. Vamos a dar lectura entonces. Lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con los discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para vosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a seguir, amén, viendo un poquito, amén, acerca de lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas o 2 domingos, amén. Acerca de la Pascua, voy a hacer un resumen rapidito, amén, lo que tenemos que centrarnos en esta mañana aquí. Para los que no están actualizados, amén, estamos hablando acerca de la Pascua, amén, del Señor. Hemos dicho que la Pascua, amén, significa, en el hebreo se usa la palabra pesar, amén, que quiere decir pasar por alto, pasar por encima, amén. Y hemos estado hablando, amén, de que la Pascua, amén, que se habla aquí en la Biblia, es específicamente para el pueblo de Israel. El pueblo gentil, o sea, hablando de nosotros, no tenemos que ver absolutamente nada con él. Amén. Lo que se celebra hoy día, amén, en nuestro entorno, en el ambiente en que vivimos, amén, es algo, hermanos, amén, que se ha añadido a las fiestas que se hace comúnmente, amén. Y muchas de las veces la iglesia del Señor, cuando no entiende esto, también lo viene a incluir o lo viene a celebrar, amén, sin haber entendido cuál es el propósito, amén, de esa celebración. Esa celebración tuvo el inicio de la salida del pueblo de Dios o los hebreos, amén, en Egipto.
En ese mismo mes, amén, cuando ellos salen, es cuando Dios da por ley o por decreto, amén, de que a partir de esa fecha empezaría, amén, un año, empezaría un mes y un día a partir de ese momento cuando ellos salen. Y esa es la razón por la que ellos lo celebraron, amén, porque eso fue el mandato de Dios en ese momento. Dijimos de que en ese momento tuvo eficacia. Tuvo valor, tuvo sentido, amén, porque es en el primer momento, amén, cuando Dios da esta orden. Ya después de todas las fiestas se vinieron celebrando, pero ya no tuvo la eficacia como el primer día. Ya las demás fiestas a partir del primero, ya el segundo, amén, que se celebró, por decirlo de una manera, como celebrar una independencia de un país. ¿Y para qué lo están celebrando? Pues fue la independencia. ¿Y cuándo? Pues fue muchos años atrás, amén. Por ejemplo, si hablamos de Guatemala, fue en el 1821. Se celebra, sí se celebra por una conmemoración nada más, no hay eficacia, porque la eficacia lo tuvo en el primer momento cuando se hizo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque ya lo demás ya no tuvo sentido, amén. Y lo mismo es cuando hablamos de la Pascua, amén, solamente en el primer momento, ya lo demás fue como un recordatorio para todos los demás, máximamente para los niños que estaban naciendo. Cuando se celebraba eso, inmediatamente preguntaban los niños: oiga papá, ¿y para qué comemos el cordero? ¿Y para qué el pan sin levadura? ¿Y para qué las hierbas amargas? Entonces ahí venía la explicación y se les decía: esto lo estamos celebrando porque Dios nos dio como mandamiento, amén, y es un recordatorio de dónde nos sacó. Amén. Estábamos esclavizados en Egipto, pero de ahí en ese día nos sacó y por eso lo celebramos. Pero, una vez más, eso fue para el pueblo judío, no para el pueblo gentil. Amén. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Amén. Y ahora nos vamos a centrar inmediatamente. Amén. ¿Qué pasa entonces ya en el tiempo de Jesús? ¿Qué pasa aquí entonces? Amén. ¿Y por qué aparece otra vez la Pascua aquí, Jesús celebrándolo? Quiero que entienda bien, amén. Y si tiene una pregunta, no importa, levante la mano y pregunte. Aquí empezamos algo diferente. Jesús, recuerde y se entiende de esta manera, que Jesús vino a cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley. Nadie. Ningún hombre pudo. Ningún profeta pudo. Por más profeta, por más santo que haya vivido antes de Jesús, amén, nadie vino a ser perfecto. Nadie pudo cumplir la ley. Amén. Entonces cuando Jesús viene, amén, ya sabemos su nacimiento, su crecimiento, amén, y llegar al tiempo de su ministerio, amén. Él vino específicamente a cumplir lo que las escrituras, amén, lo habían descrito. ¿Quién iba a ser Jesús? Vino en cumplimiento. Muchos dicen, Jesús vino a quitar la ley. Jesús no vino a quitar la ley. Es más, Jesús lo vino a cumplir. Amén. A cumplir la ley. Y en este caso, amén, por eso le dije al principio, si me puso atención, que la Pascua, amén, que se celebra para los judíos, es específicamente para los judíos. Ahora bien, ¿Jesús era judío o no judío? Era judío. ¿Se recuerda, amén, el primer acontecimiento que vemos en la vida de Jesús? Es cuando Él se pierde a la edad de 12 años. ¿Se acuerda de eso? No tenemos tiempo de verlo, amén. Se pierde a los 12 años. ¿A qué fiesta iban en ese día? La Pascua. Porque por mandamiento de Dios, por más lejos estuviera, amén, una familia, un judío, por lo menos en su vida tendría que ir una vez a Jerusalén a celebrar. O en otras palabras, era como una obligación para ellos ir de donde estuvieran. Imagínense que estuviera uno aquí. Como judío tendría que viajar a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Bueno,
en la edad de 12 años de Jesús sucede eso, amén, que ellos van todos a celebrar la Pascua, amén, a Jerusalén, y ahí donde se pierde Jesús. Entonces, rápidamente, Jesús creció también celebrando, amén, conmemorativamente la Pascua, porque sus padres eran judíos y lo celebraban. Pero una vez más, le explico esto, no tenía eficacia, sino que era nada más un mero recordatorio nada más. Ahora bien, en el tiempo aquí, entramos ya de lleno, es cuando Jesús, amén, lo celebra. Y lo vamos a ver de qué forma, qué mandamientos nos deja, qué es lo que nos alumbra aquí, porque una vez más, como dice Hebreos, era sombra nada más de los bienes de dineros en el Antiguo Testamento. Pero ya en el tiempo de Jesús iba a acontecer algo muy interesante. Empecemos en esta mañana. 2, dice. Todos tienen Marcos 12, 14, 12, perdón. Ahí dimos la lectura. Leamos entonces. En el primero dice, tiene su Biblia, lo puede leer. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, haremos un poquito, explico esto, ¿qué se comía en ese día? Panes sin levadura. Se conoce también la Pascua como los panes, o sea, el día de los panes sin levadura. Porque también eso formaba parte, amén, eso era el mismo, dice, por eso dice, el primer día de la fiesta, dice, de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. ¿Qué se celebró en el principio? Un cordero. Y otra vez más aquí Marcos advierte, amén, que se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y sigue diciendo, sus discípulos le dijeron, y viene una pregunta, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Muy interesante. ¿Por qué viene una pregunta de los discípulos? Ya estaban 3 años con él, ya lo conocían, ya sabían. Pero ahora ellos le preguntan, imagínate lo que le dijeron, maestro, ¿dónde quiere usted hoy o este día que celebremos la Pascua? Piensen esta mañana, ¿por qué estaban preguntando ellos? Si habían celebrado 2 Pascuas con él, porque ya llevaban 3 años. O sea, por lógica, habían ya celebrado 2 Pascuas. Pero ¿por qué la pregunta ahora? 1, es que los sumos sacerdotes y los principales en aquel tiempo habían puesto un precio por la cabeza de Jesús. Y decir, donde vean a Jesús nos avisan para nosotros agarrar. Recuerda que él tenía enemigos y más para esta fecha. Ahora bien, en cada uno de los discípulos había un miedo y decir, tenemos que tener cuidado dónde exponer a Jesús, porque lo pueden agarrar en cualquier momento. Porque una persona puede pasar desapercibido, pero ya 13 y es otra cosa. Por eso le preguntan a él, amén, le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Ya hablamos qué es la Pascua. Pero la pregunta que ellos le hacen es muy interesante, porque si ya lo conocían, ¿por qué seguir preguntando? Si sabían ya dónde hay que ir a celebrar. Entonces, es por esto, amén, de que había como un miedo de los discípulos. En cualquier momento Jesús sería detenido. Y por eso preguntan ellos, ¿dónde van? Amén. Sigamos viendo. 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleve un cántaro de agua, seguidle. ¿Sabe que Jesús nunca lo agarramos desapercibido? Él todo lo tiene bajo control. Todo bajo control. Aparentemente, amén,
todo va saliendo, amén, podríamos decirlo, de la línea, porque aquí los que preguntan son los discípulos, porque pongámonos en el lugar de los discípulos, amén, y pensemos de esta manera: a Jesús lo están buscando, a Jesús, amén, lo buscan para matarle, amén, los principales de la ciudad lo están buscando. Inmediatamente lo que menos queremos es hacer un gran escándalo o hacer bulla. Y esa es la razón por la que ellos le preguntan, amén, o como con miedo ya: ¿qué vamos a hacer ahora? Cualquier bulla que hagamos, vamos a llamar la atención. Y como le dije, una persona pues pasa desapercibido, no llama tanto la atención, pero ya 13 personas, amén, recuerde que son 12 los discípulos, más Jesús serían 13, y ya es difícil, amén, pasar desapercibido. Inmediatamente va a llamar la atención, y no solo que lo están buscando. Entonces por eso es que decimos aquí que Jesús tenía todo bajo control. Todo. Mire pues cómo empieza. Les digo, cuando ellos hacen esa pregunta, amén, y viene él, envió a 2 de sus discípulos, dice, y les dijo. La pregunta sería aquí: ¿quiénes eran esos discípulos? Es muy interesante, hermanos, cuando empezamos a ojear la Biblia. Ahora vaya conmigo a Lucas 22. Y esta mañana, si nos da tiempo, vamos a ojear un poco la Biblia. Y en Lucas 22, 7. Le voy a dar aquí un poco que lo busquen. Le dije, si tiene preguntas, puede levantar la mano, amén. Lucas 22, 7. Mire cómo dice aquí Lucas. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, dice Lucas. Lo dice de otra manera, amén, un poco diferente que Marcos, pero están hablando de lo mismo. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Si usted lee detenidamente, amén, Lucas lo describe de otra manera. Lucas dice aquí que era necesario, dice, sacrificar el cordero de la Pascua. Voy a parar un poquito aquí y le explico por qué. Porque Lucas, amén, fue un investigador. Recuerde que Lucas no estuvo con los 12. Lucas llega a conocer y a saber de Jesús, amén, después. Lucas no estuvo con los 12, amén, porque Lucas, amén, le explico esto, porque cuando yo investigaba esto me llamó mucho la atención, porque siempre yo he asociado a Lucas con los discípulos. Y resulta que Lucas, amén, nunca estuvo con los discípulos. Y más interesante todavía es que Lucas, amén, no es judío, es gentil. Pero ¿qué hace Lucas entonces metido acá con los 4 evangelios? Amén. Porque Lucas, amén, en su tiempo, amén, era un médico, y normalmente para aquel tiempo los médicos estudiaban mucho. Y por eso cuando Lucas, amén, escribe, amén, su libro, llama mucho la atención que él como que investiga más a fondo, y Pablo testifica de él acerca de Teófilo. ¿Quién era ese Teófilo que habla Pablo, amén, refiriéndose a Lucas, el médico amado, amén, que investigaba mucho? O sea, Lucas llegó a conocer a Jesús a través de sus investigaciones y hablar con los discípulos en ese momento, porque para él el conocimiento que él tenía ya, amén, a ser médico, sabía muy bien que para saber de algo se tiene que investigar a profundidad. Y ahí es donde él llega a conocer de Jesús, y por eso él aquí le pone gran relevancia, amén, porque dice aquí: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vayamos rápido. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. ¿Se da cuenta que Marcos no dice eso? Marcos dice que envió, dice, 2 de sus discípulos. Pero ahora ya sabemos quiénes son. Es Pedro y Juan.
Amén. Los dos enviados que fueron entonces a la casa, ahora regresemos en Marcos, amén, estamos en el 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad. Le dije, Jesús tiene todo bajo control. Y aquí le da un dato muy interesante a los 2 que los va a enviar. Y les dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vamos leyendo. El 15, y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Paremos ahí. ¿Cómo sabía Jesús esto? Sabe todas las cosas que pasan en la vida. Dios ya las sabe. Todo. Todo. Dios ya sabe por qué. Aquí envían los 2. Les dice, vayan y van a hallar un hombre con un cántaro, una tinaja. Y lo más interesante es, hermano, que en el tiempo de Jesús, los hombres no cargaban cántaro. Es que cuando Jesús especifica algo, así tiene que suceder. No es como nosotros que a veces le atinamos a algo. Decimos algo calculando. Decimos algo a ver si le pegamos. Jesús no. Jesús no se pone nervioso ante una situación. Él ya sabe. Esto se le llama, amén, la omnisciencia, el conocimiento de Dios. Le dije el otro día que hay algo que nosotros podemos hacer y que Dios no puede hacer. No sé si se acuerdan de eso. Hay algo que nosotros podemos hacer y Dios no puede hacer. Uno de ellos es, nosotros tenemos que estudiar. Dios no estudia, Él ya sabe. ¿Ya me entendió? Lo dejé pensando al aire todavía, pero ahí fue la cuestión. Nosotros tenemos que estudiar. Dios no, Él ya sabe. Una hermana canta y dice que la sabiduría es alumno de Dios. Entonces Dios tiene bajo control y le dice aquí, vayan y van a hallar un hombre que lleva una tinaja con agua. Pero lo más, yo me imagino los 2 preguntando, pues, está raro esto, porque normalmente los hombres no llevan tinaja. Lo que los hombres llevan, amén, es como un cuero, amén, en donde ellos ponen agua o echan agua y lo llevan en la espalda. La tinaja, amén, que habla aquí, las mujeres lo cargaban una de 2, amén, aquí al hombro, amén, normalmente para los judíos, amén, o las mujeres judías, lo llevan en el hombro aquí la tinaja. Pero aquí llama la atención cuando Jesús dice, van a hallar un hombre con una tinaja y síganle. Amén. Pues todas las mujeres se daban y ellos hubieran dicho a la gente todas, porque eso era visual, era un hombre con una tinaja, no era visual. Correcto. Fue específico para que ellos no se turbaran y no comenzaran a cuestionar. Porque el Señor siempre es específico. Amén. Es claro. Nosotros somos reconocibles, pero el Señor no, el Señor es específico, era un hombre. Yo preparaba un hombre y ellos se la y ellos sabían que este es el Señor, no digo porque no hay otro. Porque todas las mujeres llevan tinajas. Es igualmente, hermano, cuando la negación de Pedro le dijo va a cantar el gallo. Correcto. Hay un montón de gallos. Los gallos al momento cantan, siguen todos. Pero ahí fue uno específico. Amén, hermano. Amén. Si tiene alguna aportación, bienvenido, hermano. Amén. Estamos aprendiendo. Amén. Entonces, cuando ellos, amén,
Fueron, amén, y sucedió, dice, amén, brincamos rápido, al 16 dice, fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho. Exacto. Cuando vieron a un hombre llevando una tinaja, Juan, me imagino yo, Juan hablando a Pedro, Pedro, ahí va, vámonos, sigámosle. Así fue la orden, maestro, sigámosle, vamos. Siempre se dice, amén, y aquí corroboro otra vez la palabra, que Dios es exacto, completo. No hay sombra de variación, dice su palabra. Como si nosotros somos los que muchas veces nos turbamos, amén. Dios es específico. No hay ninguna equivocación. La palabra dice, amén, yo voy aquí como dijo el diablo, amén, ahí dice, pero no lo tengo ahora mismo, amén, acerca de lo que es, amén, la palabra de Dios es recta, específicamente, amén, y el texto que dice, amén, que por más tonto que sea alguien, hermano, pero si se dirige a través de la voz y la palabra de Dios, ese hombre va a caminar recto. Aunque no sepa leer, pero si se somete bajo la voluntad de Dios a través de la palabra, ese hombre va a caminar bien. Y lo que se decía anoche, usted no necesita ser, amén, un gran especialista en estudiar la Biblia. ¿Qué hace Pedro y Juan aquí? Obedece. Van a hallar un hombre, síganle. Bueno, mire cómo dice, fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Qué interesante. Se imagina, hermano, amén, el Señor de la casa, amén, porque en el 14 dice, y donde entrare, o sea, el que lleva la tinaja, decida al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Se imagina el hombre de la casa, el Señor, o sea, el padre de familia, empezar a preparar el aposento alto, o sea, la planta alta, amén, o el segundo piso, como nosotros conocemos, preparar y decir, pronto va a venir Jesús o el maestro y va a comer aquí con sus discípulos? Porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: entren y díganle al Señor de la casa. Todo ordenado. Los discípulos estaban turbados, porque ellos le preguntaron todavía, ¿dónde vamos a celebrar? Yo me imagino Jesús, cálmense. No se asusten, no tengan miedo, todo está en orden, todo está controlado. Ya hay alguien preparando ahorita la casa. Eso es lo que Dios hace, hermano. Que muchas veces nosotros no entendemos. Vienen personas y dicen, hermano, siento bendecirlo de esta manera. ¿Cómo supo mi necesidad? Es Dios trabajando. Lo mismo pasa aquí. Yo me puse a pensar esto, el Señor de la casa, preparar la mesa. Yo no sé qué más hizo, preparar el lugar, porque van a venir Jesús, sus discípulos, y van a venir a esta casa. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo supo? Dios mismo obrando. Lo mismo cuando hace Dios, cuando ministra nuestras vidas. Bendice a tu hermano, por ejemplo. Y ahí donde nosotros reprendemos, ¿verdad? ¿Cómo es posible bendecir? Ni va bien tengo. ¿Por quién? Porque no sabemos la necesidad que está pasando en otro. Jesús aquí, todo bajo control. Vamos rápido, si no se nos va el tiempo. Dice el 16, y fueron sus discípulos, entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, estamos hablando de la Pascua, Jesús celebrándolo. Dice, cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, vamos a parar ahí. ¿A qué hora llega Jesús? De noche. Aquí surge una pregunta: ¿por qué Jesús llegó de noche? Le dije al principio, ¿verdad?, que lo estaban buscando. Era cuestión de
de tiempo, amén, de que él iba a ser detenido. Por eso era que normalmente, ¿verdad? Cuando alguien está huyendo, normalmente, amén, se va de noche para no llamar la atención y que pase desapercibido. Jesús no es que tenía miedo, sino que él estaba haciendo la voluntad del Padre, porque en la voluntad del Padre estaba ya escrito cómo iba a ser. No por las cosas que estaba aconteciendo, sino porque él se estaba guiando de lo que Dios le había dicho, le estaba indicando en ese momento cómo se iba a hacer las cosas. Jesús miedo no tenía. El problema era cómo el Padre había querido que fuesen las cosas. Por ejemplo, mire pues, hay algo muy interesante. Que los principales sumos sacerdotes habían hecho un plan. Para eso ahí mismo está en Marcos 14:1. Los sumos sacerdotes, amén, y los que querían agarrar a Jesús habían hecho un plan y este era su plan. Mire pues, 14:1, 2 días después, dice, era la Pascua, o sea, 2 días antes. Amén, 2 días después de que era la Pascua, dice. Y la fiesta de los panes sin levadura, escuchen esto, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían esto: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Paremos. Habían planeado: vamos a matar a Jesús, pero no en la fiesta, sino que pase la fiesta, ahí sí le caemos con todo. No durante la fiesta, porque si lo matamos durante la fiesta, no solo que hay tantos seguidores de él en la fiesta, porque era Jerusalén, si lo matamos y tiene grandes seguidores, vamos a armar un gran alboroto. Mejor dejemos que pase la fiesta, y después de la fiesta, ahí sí tenemos vía libre para matar. Pero eso era el plan de ellos. Pero ¿qué sucede? Amén. En la muerte de Jesús, resulta que la muerte sucede durante la fiesta, no después, no antes. Es en la mera fiesta, y ya voy a explicar por qué. Pero el plan de los sumos sacerdotes era que pase la fiesta y ahí le caemos con todo, porque la Pascua es tan importante. Imagino decir, nos tenemos que consagrar, pero ya después de la Pascua le entramos con todo. Y no es eso lo que hace la gente. Durante la Pascua, amén, o la Semana Santa, si lo queremos llamar en nuestro entorno, así se le llama, se guardan, se cuidan, se purifican, no trabajan, no comen, no dicen malas palabras. ¿Qué más, hermano? Usted ya sabe de la historia. Hasta no bañarse, hermano. Todo eso, hermano. Pero nada más pasando la fiesta, ¿qué sucede? Se desquitan con todo lo que aguantaban. El borracho a traernos hasta un galón y empiparse con todo. Y el que hablaba malas palabras ahora con más libertad tiene. Por eso es que los ritos, amén, las invenciones de hombre que se hacen, amén, de nada sirven. Nada es provecho, hermano. Todas esas cosas que se inventa la gente, hermano, amén, son invenciones humanas, amén. Son cosas, amén, que este mundo se inventa pretendiendo agradar a Dios, pero en realidad no es agradar a Dios, no sirve de nada. Por eso el creyente es llamado a vivir la palabra de Dios día con día, no solamente un día. Pablo dice, no solamente guardar un día, una fecha, sino que es desde a partir del momento hasta la muerte. Guardarnos. No nos vamos a guardar solo por un día. No nos vamos a cuidar del pecado por un día nada más, o 2, 3 días. No, eso es desde a partir del momento que aceptamos a Cristo hasta la muerte, si es que no Él venga. Pero ellos aquí dijeron que pasa la fiesta y matamos a Jesús, porque durante la fiesta es día santo o Semana Santa y no podemos hacer eso. Pero en el plan de Dios estaba
destinado que iba a suceder. Vayamos viendo rápido. Gloria a Dios, regresemos otra vez ahí mismo a Marcos, amén. Seguimos en el capítulo 14. Vayamos en el 17. Y cuando llegó la noche vino él, o sea Jesús, con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, aquí es donde pasa algo muy interesante. Por eso la Pascua, amén, para nosotros, amén. Más adelante me voy a adelantar un poco. Es la cena del Señor. ¿Por qué la cena? Amén. Porque Él aquí se reúne con los 12 y pasan 2 acontecimientos muy interesantes. Amén. Número 1, Jesús da la noticia de que alguien lo va a traicionar. 1. 2, que Pedro lo va a negar. En otras palabras, Jesús da, amén, un anuncio que nadie lo esperaba. Porque sabían que Jesús iba a ser asesinado o iba a ser, amén, crucificado. Pero los discípulos lo que tenían en su mente es, podía ser Herodes, podían ser los sumos sacerdotes, podría ser cualquier otra persona, pero menos que uno de ellos. Pero aquí sucede algo que Jesús les dice, miren, cuando estamos en el 18, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Se imagina qué sucedió en esa cena, hermano? Todos a punto de comer, y Jesús dice, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Como les decía, una cosa es que sabían que el sumo sacerdote, que Herodes, Caifás, uno de los grandes sumos sacerdotes, sabían que ellos tenían el control de la nación y de la ciudad, y sabían que, o tenían la idea de que podrían hacer ellos. Pero Jesús aquí les advierte algo interesante y les dice, uno de los 12. Hay un dicho que dicen allá afuera, que uno se tiene que cuidar con los que tiene al lado que los que están allá afuera. Porque muchas de las veces, amén, nos cuidamos más de los de allá afuera que los que están al lado de nosotros. Pero eso no tiene sentido. Los de allá afuera sabemos que nos van a traicionar, nos van a engañar, nos van a robar, nos van a asaltar. Pero nunca pensamos del que está al lado, ¿verdad? Nunca. No, es imposible. Pero Jesús le dice ahí, uno de vosotros. Yo me imagino esa escena, cómo se convirtió en ese momento. Porque nadie se imagina, yo me pongo en lugar de uno de los discípulos, yo no me voy a imaginar a alguien conocer bien al maestro y entregar. Aunque eso es lo normal que pasa, ¿no? Es por ejemplo los secuestros en Guatemala, las extorsiones. ¿Quién es el que lo anda vendiendo a usted allá afuera? Es el de la familia. Es el que conoce muy bien cuánto usted tiene. Es el quien usted más confía. Y vea pues un dato interesante. Jesús confiaba tanto en Judas que él guardaba todo el dinero. Para que a alguien se le dé ese privilegio, hay que tener una plena confianza en él. Todas las ofrendas que le daban a Jesús no manejaba el dinero. Le enviaba rápido con Judas. Vaya con Judas allá. Va a apuntar y va a guardar el mismo tiempo. Se le tenía una gran confianza. Lo dejé pensando, hermano. No mire al lado, hermano. Concéntrese en esta mañana. Amén. Una pregunta. Ajá. Pero el Señor sabía lo que él estaba haciendo. Sabía. Entonces, creo que él lo que estaba haciendo era tratar de que él
volviera a pedir, dejara lo que estaba haciendo, dedicarse. Amén. Creo que es lo que Explico esto. Muy interesante su pregunta. Amén. ¿Sabe? En última instancia nosotros somos los que tomamos la decisión. No es Dios. No es Dios. Alguien dijo que nosotros no somos títeres ni del diablo ni de Dios. ¿Por qué ni de Dios? Porque Dios no decide por nosotros. Es una decisión personal, cada uno. Mi hermano puede ser un ladronazo de los finos, pero es una decisión mía si me uno con él o no. Jesús aquí sabía muy bien y todavía le estaba dando la oportunidad para ver qué decisión iba a tomar. Porque hasta en el último momento que Judas tuvo la opción de decir, no hago esto. No, él decidió. Igual el ladrón, igual el asesino, llega un punto, amén, en un segundo donde toma una decisión, ¿lo hago o no lo hago? ¿Ha oído alguno, usted ha oído de alguien? Yo me decidí por no matar a aquella persona, o por no asaltar, o por no hacer esto. Decidí. Judas tenía la decisión. Lo mismo la iglesia del Señor hoy día tiene que tomar la decisión que va a hacer. Venir a la iglesia es bueno. Y me gustó mucho esto. Alguien dijo, venir a la iglesia es bueno, pero tienes que tomar una decisión. Hay personas que no cambian, vienen a la iglesia y no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque no se deciden. No toman una determinación, una decisión de decir, voy a dejar de hacer esto. Y no lo vuelvo a hacer nunca más. Tomó una decisión. Eso es su decisión y no retrocede. Ahí van a venir los cambios. De otra manera no van a haber cambios. Es lo mismo aquel que dice hacer dieta y nunca lo logra, ¿verdad? Aquí nadie hace dieta, ¿verdad? Este lo traigo a colación nada más. Todo el día mañana empieza. ¿Por qué no toma una decisión hoy? Si acabó, hoy. No más azúcares, no más grasas, no, yo no sé qué más, amén. No más. Una determinación. Pero no, todos los días, mañana empieza. Mañana empieza. Mañana empieza. Tengo una compañera, me estoy engordando, voy a hacer ejercicio. ¿Y qué ejercicio? Ya compré una bicicleta. Pero la bicicleta solamente lo carga en el carro. Nunca se decide decir, bueno, voy a hacer esto entonces. No, y lo mismo el cristiano, amén. Si nos toma una decisión, lo mismo que pasa aquí. Porque ya vamos a verlo, Judas tuvo la oportunidad. Es más, lo vamos a ver. Gloria a Dios, se lo encuentro rápido. Ahí mismo. Marcos 14:10. Perdón, Juan 13:27, perdón, me estoy confundiendo. Nos vamos a adelantar aquí porque esto es muy interesante, hermano. Juan 13:21. Lo puede buscar, amén, para usted ver qué es lo que pasa aquí. Juan 13:27. ¿Lo tenemos? Bueno, perdón, yo estoy en el Lucas, hermano. 13:27. Ahora sí. Pero para eso vamos a empezar a leer mejor. ¿Sabe qué? Leamos desde el 21 para entender bien, porque esto es lo que Juan escribe acerca de lo que estamos estudiando en esta mañana. Empecemos desde el 21 mejor, 13:21 de Juan. Leamos, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ya voy a hablar de esto. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro,
para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Así como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y quién es? Y lo vimos, aquí es Juan, hermano, amén, el que hace esta pregunta, el discípulo amado, amén. Y le pregunta: Maestro, ¿y quién es? Aquí viene la respuesta. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué le parece? No podemos echarle la culpa a Satanás aquí, porque el que lo va a permitir es Judas. Porque muchas veces le echamos la culpa al diablo. La mayoría de veces, cuando oímos algo, es que fue el diablo, hermano. El diablo fue. Y todavía dicen: ese diablo chuco es. ¿Cuál diablo? Si el diablo es uno mismo, amén. O sea, uno mismo va a determinar. Satanás no te va a inducir, claro, te va a inducir, pero no te va a obligar, porque tú tienes voluntad. Tú tienes la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Pero cuando está determinado a hacerlo, amén, no hay nadie quien le vaya a decir que no lo haga, porque lo va a hacer. Aquí, amén, Judas, amén, aquí dice, que como dijo Ana, se le entró el diablo, porque ya estaba determinado a no retroceder, amén, y a entregar. Si regresamos a Marcos, amén, porque aquí, esto es muy interesante, hermano, por eso cuando estudiamos la Biblia nos damos de cuenta de que la Biblia tiene respuesta en todo. El problema es que no dedicamos tiempo. Amén. Mire, pues, aquí Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo más pronto. Pero si regresamos a Marcos, en el capítulo 14, amén, en el verso 10, ¿sabe qué hace Judas aquí? Tiene Marcos 14:10, regrese ahora a Marcos 14:10, mire cómo dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Cada uno de los discípulos, cuando escriben, vieron algo diferente, pero cuando los estudiamos, los unimos, forma, amén, la oración completa, podríamos decirlo de esa manera. Juan dice que Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo y pronto. Marcos dice: cuando él oyó eso, sale inmediatamente con los sumos sacerdotes y decirle: ¿saben qué? Yo ya sé dónde van a estar después de la cena, que vamos a ver. Yo sé dónde van a estar después de la cena, y vamos a ir allá, y yo lo voy a entregar a él. Porque eso es lo que él estaba buscando. Cuando él fue allá, lo que buscaba era dinero. Porque fue a venderlo. Amén. Hermano, dejemos de que estaba entre los 12, pero él manejaba dinero, él ya tenía dinero. Sí. Y podía reivindicar o otra vez de todo. No sabe. Porque lo que sentía es que sí le gustaba dinero. Y ahora que yo de dinero, de hecho, ¿verdad? Entonces, eso lo trae, pensando ahí entre los 12, él estaba en su corazón. ¿Verdad? Y eso es donde Satanás encontró esta vida. Amén. ¿Verdad? Él tenía la oportunidad. Correcto. ¿Verdad? De arrepentirse, está mal. Porque el daño está interno, es lo que no se ve, pero que no lo conoce. Amén. ¿Verdad? Y cuando que viene la palabra. Y aquí es donde Dios no tiene la libertad de decisión, libre albedrío, que uno decidir personalmente. Correcto. ¿Verdad? Sí o no. Amén. Pero como esto venía obrando, y él aún estando entre los 12,
y llegó al colapso. Y se ve ahí pues de que esto lo motivó más cuando se regolló de dinero. Amén. Amén. Sí, esto es muy interesante, hermano. Amén, porque ¿sabe una cosa? Lo mismo hoy día para nuestra vida. Podemos estar dentro de la iglesia, pero ¿cuál es nuestra motivación? Por ejemplo, la motivación aquí de Judas era eso. Era el dinero. Y el dinero, quiero explicar esto, no quiere decir que sea malo. No me malentienda esto, hermano, amén. No es malo, amén, porque lo necesitamos, amén. Pero el punto es que no sea eso la motivación. Que no sea eso el centro, que no sea eso el que ocupa el primer lugar. ¿Es necesario? Sí es necesario. Pero no es más importante, hermanos, amén, que la salvación de nuestras almas. Ese es el punto. Lo necesitamos, sí, todos lo necesitamos, por eso trabajamos, amén. Pero eso no es el centro, porque el problema aquí, hermano, amén, es que para él vino a ser lo primordial. Él estaba con ellos, pero en su mente, él no estaba en los asuntos que Jesús estaba haciendo. Él lo que iba viendo. ¿Se acuerdan cuando la mujer, amén, quebra el vaso de perfume? Inmediatamente cuando él lo vio, dio un comentario. Y dijo que para qué se estaba desperdiciando ese perfume que valía mucho dinero si había necesidad de los pobres. Pero en realidad él no estaba refiriéndose, amén, la realidad hacia los pobres. Él lo que estaba viendo, el valor que tenía eso de haber echado a perder. Como iglesia del Señor tenemos que tener cuidado, amén, cuál es nuestra motivación. Por ejemplo, yo vi un comentario que decía alguien, amén, voy a ir a la iglesia, dijo, porque cuando voy a empezar a ir a la iglesia voy a ahorrar dinero. Entonces, ¿cuál es su motivación? Su motivación no es venir para salvar su alma, sino su motivación es para ver cuánto puede ahorrar todavía. Y eso no es el punto. La iglesia no es para hacer dinero. La iglesia no es para aumentar nuestro ahorro, no. Y esto, hermano, nos puede llevar, lo que estamos viendo aquí, a una desgracia. ¿Amén? No hace mucho hablaba con mi niño y le decía a mi esposa, esta semana dejé como 4 horas, 3 horas y media de time. Entonces él me pregunta, y papi, ¿y cuánto vas a sacar de tu cheque entonces con 2 horas de overtime? Te lo dije. Y me dice, ¿estás emocionado? No, a mí el dinero no me emociona. No es que no lo necesite, sí lo necesito, pero no me emociona. ¿Sabes por qué no me emociona? Porque así como llegó, así se va otra vez. ¿Qué ha dado de cuenta? La prédica de anoche, amén, nos alegramos, amén, o si eso es lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, nos alegramos de cuánto saqué. Pero al momento pagar el seguro, pagar el bus, pagar el gas, pagar el babysitter, a ratito se quedó con $20 otra vez. No se emocionen. Déjelo ahí, amén, que Dios sabrá lo que va a hacer, lo va a multiplicar. Mira, cuando quitamos eso de nuestro corazón y se lo dejamos en la mano de Dios, Dios se encarga de multiplicarlo a su manera, a su forma. Aparentemente no le alcanza, Dios se va a encargar de eso. Pero el problema aquí es que se volvió el centro, amén. No nos estamos saliendo, vamos a regresar otra vez, amén. Gloria a Dios. Dice aquí, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Este es el gran problema, lo que decía Dios. ¿Quién lo iba a entregar? El que comía a la mesa. Y aquí viene una autocrítica hablando acerca de los discípulos, porque ellos empiezan a decir esto. Mire, por 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? ¿Se imagina todos? Porque Jesús no dio nombre. Aunque en Juan lo dio, pero no lo entendieron. ¿Si quiere que lo leamos?
porque Juan lo da a entender, pero lo que decía en la prédica de anoche, de que no entendieron. Mire cómo pasa aquí. Porque Jesús empieza hablando, ya leímos, empecemos en el 13:25 de Juan. Dice: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Escuche esto. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Dio detalle a Jesús? Sí lo dijo. Es más, agarra el pedazo de pan, lo moja en el plato. Es más, le explico esto: no era un plato, sino que en la cena, esta cena de los judíos, ellos ponían una taza. Dentro de la taza ponían ellos, amén, aceite de oliva, frutos secos, porque esto es la dieta de ellos, frutos secos, y se calculaba cuánto eran los que iban a comer en ese lado y se ponía un tazón. Entonces traían el pan sin levadura y agarraba un pedazo, y para que no se comiera en seco, se metía dentro de las frutas, se mojaba y así comían. Es como la tortilla para nosotros, en otra palabra. Pero Jesús aquí hace algo que nadie entendió en ese momento. Agarra el pedazo de pan, lo moja dentro del tazón y se lo da a Judas. Y Judas se lo come. Pero nadie entendió. ¿Sabe qué entendieron los discípulos? Juan explica aquí, el 29. Porque algunos pensaban, puesto que 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, de dinero, por eso decimos que Judas es el que guardaba el dinero, porque aquí lo explica, la bolsa. Que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Pero nadie entendió. Lo mismo los que iban caminando al camino de Emaús. Iban platicando entre ellos de todo lo que había pasado. Se une Jesús con ellos, ya eran 3 platicando y ni cuenta se daban. Jesús aquí da todas las indicaciones. Nadie entendió. ¿Cree que ni Judas entendió que se comió el bocado? Todavía iba pensando: ¿y de quién habló Jesús ahí? No entendí nada. Como salimos alguna vez de los estudios, de las prédicas, salimos afuera, no entendí nada. Amén, gloria a Dios. Ya vimos entonces aquí, vayamos rápido, se nos fue el tiempo. Gloria a Dios. Vamos rápido y ya vamos a ir terminando, hermanos. Amén. ¿Qué sucede aquí más? Amén. Cuando ellos se preguntan: ¿seré yo? Estoy en el 20. Marcos capítulo 14, versículo 20. Él respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. La sentencia de Jesús. ¿Estaba escrito? Sí estaba escrito. ¿Podía cambiar la historia? ¿Podría no haber sido Judas? ¿Podría haber sido otro? Y concluyo con esto porque no podemos terminar el estudio. Miramos a Judas y lo condenamos. Lo sacamos del infierno y lo mandamos otra vez. Lo mandamos otra vez al infierno. Pero si ha preguntado cuántas veces hemos ocupado nosotros el lugar de Judas. Sí, que Judas por 20 piezas de plata lo vendió por dinero y todo eso. Ya se fue al infierno. Pero no nos hemos preguntado cuántas veces nosotros lo hemos vendido. ¿Cuántas veces lo hemos traicionado? ¿Cuántas? Nosotros no solamente lo vendimos a Jesús,
dicen los de Puerto Rico. Nosotros vendimos hasta la cruz y los clavos también. ¿Sí? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos? Es verdad que Judas hizo eso, pero analicemos nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho? Voy rápido leyendo porque se nos va el tiempo. Amén. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Paremos. Este es el sentido de la cena o la Pascua. Aquí hay un antes y un después a partir de esta cena. Porque los discípulos, ellos habían celebrado por mucho tiempo, porque recuerde que la cena pascual es en familia. Cada familia mataba un cordero. ¿Se acuerda de ello cuando empezamos a ver? Cada familia mataba un corderito y comían en familia. Amén. Porque eso fue la última plaga para los egipcios, amén, de que moría el primogénito. Entonces cada familia se reunía, mataban el cordero y lo comían en familia. Pero aquí encontramos a un Jesús solo. Los discípulos solos. ¿Qué pasó con la familia? ¿El sentido no era entonces estar en familia? Sí. El sentido era reunirnos como familia y comer y celebrar la cena pascual. Pero ahora resulta que Jesús está solo con sus discípulos. 12 hombres más él, 13 hombres cenando la cena pascual. ¿Por qué? Marca una historia, amén, acerca de la iglesia del Señor en nuestro tiempo. Jesús no lo celebró con su familia porque ya estaba viendo una familia a través de él en los tiempos. Que ya no era una cena familiar, sino que ahora era una cena a nivel mundial. Por ejemplo, la cena o la institución de la cena del Señor, amén, escúcheme esto, ya lo vamos a ver. Pablo, hablando de la cena del Señor, dice que es eclesiástico, o sea, reunión de toda la iglesia para celebrar la Santa Cena. ¿Por qué no lo hacemos entonces individualmente? Porque Jesús no lo enseña de esa manera acerca de lo que es la Santa Cena. En la Santa Cena en mi casa, yo no puedo llamar a la hermana Ambrosio y decir, hermana Ambrosio, venga a mi casa, hoy voy a celebrar la Santa Cena, porque eso no es la indicación. La indicación es venir y reunir. Es más, lo vamos a ver, vayamos, amén, 1 Corintios, se nos fue el tiempo, hermano, capítulo 11, versos 23 al 26. Gloria a Dios. 1 Corintios 11, 23. Esto es el sentido, hermanos, amén, de lo que es la cena. 11, 23. ¿Lo tiene? Leamos, hermanos, amén. Ya nos vamos, no se preocupe. Porque yo recibí, dice el apóstol, amén, escribiendo a los Corintios del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto con mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? En comunión. Por eso ellos ya no lo hicieron en familia, la última cena. Ya no lo hicieron en familia, sino que lo hicieron ellos juntos, amén. Para dar a entender lo que vendría después, donde nos reuniríamos. Por ejemplo, si hablamos hoy, no se ha hecho, amén, por todo lo que ha pasado, pero pronto, amén, se va a hacer lo que es la Santa Cena, porque es doctrinal, amén, reunirnos y celebrar la Santa Cena en comunión, ya no como familia, sino que venimos de diferentes familias y nos reunimos. La familia de Jesús aquí no estaba. Sí tenía. Mamá, hermanos, amén, tenía. Pero ¿qué pasó? No, ya no se hizo como se hacían los demás. La última cena fue algo tan especial. Lo que expliqué dice hoy. 1,
anuncia que alguien lo va a entregar. 2, la negación de Pedro, no nos va a dar tiempo, leen en su casa, amén. Ahí mismo está, es la misma narración, amén. Pero aquí enseña algo muy importante, hermanos, que la cena del Señor, amén, es en unidad, ya no como familia, sino como familia en Cristo, que venimos de diferentes familias. Algo muy interesante que habla acá, un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto que Jesús, amén, habla aquí? Para eso vayamos en Jeremías 31:31. Y después regresamos otra vez, amén, al Nuevo Testamento. Jeremías 31:31, amén. Gloria a Dios. Jeremías, Antiguo Testamento. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Se imagina cuántos años Jeremías escribe esto? Es que en Dios no hay tiempo, hermano. Escribe Jeremías y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto. O sea, un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está hablando de 2 pueblos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la describiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Explico esto. ¿Por qué se parte el pan? Dice que para los judíos, amén, cuando ellos hacen un pacto o un acuerdo, normalmente dice que agarraba una ovejita, o un cabrito, y lo partían por la mitad para ti y mitad para mí. ¿Qué significa eso? Que así como partimos esta oveja, amén, así Dios me parta a mí si no cumplo con ese pacto. Por eso es que Jesús, cuando está en la cena, amén, agarra y parte el pan y les da a cada uno. Comienza una nueva dispensación, amén, que es la gracia, amén, a partir de la muerte de Cristo. Mire cómo dice Efesios 2:12. Oímos Efesios ahora. Efesios 2:12 al 14. Gloria a Dios. Efesios 2:12. ¿Lo tenemos? Mire cómo dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, dice, de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. ¿A qué se refiere eso? Ya no hay judío, ya no hay gentil. Resumen, en Cristo, la muerte de Cristo, hermanos, nos viene a unir, tanto israelitas como gentiles, a creer en un solo Jesús como el Cordero de Dios. Murió por nosotros, amén, tanto como para los judíos y para los gentiles. Entonces, ya no hay necesidad de ritos, ya no hay necesidad de celebraciones, ya no hay necesidad de traer algo que se usó en la antigüedad. Y recalco, la Pascua de los judíos queda, lo que dijimos la semana pasada, queda inoperante. Ya no sirve más. ¿Cuál sirve entonces ahora?
lo que hicieron los israelitas en el primer día cuando se les dio la orden, creer en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso el Evangelio es de fe, es de creer. Si viene un judío ahora y dice, creo en Jesús y acepto a Jesús, oramos por él. Viene un guatemalteco, mexicano, de donde sea, creo en Jesús, bienvenido, porque para ti también murió Cristo. Viene un árabe también, ya no hay distinción. ¿Por qué? Porque un solo sacrificio hizo por todos. ¿Quiénes todos? Toda la humanidad. Ese es el sentido de la Pascua, de la celebración que se hace entonces, amén, lo que hemos estado viendo, amén. Porque el sentido, amén, es cuando Él empieza la cena con sus discípulos. Mire el 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Amén. Paremos ahí. Eso es el significado de celebrar. No la Pascua, sino aquí es la cena. La cena del Señor. ¿Cuál es nuestra Pascua nosotros entonces? Pablo lo dice, amén. Creo que el domingo pasado lo leímos. 1 Corintios 5, 7. Vayamos a ver otra vez para cerrar con broche de oro en esta mañana. 1 Corintios 7, no, 5, 7. 5, 7, 1 Corintios. Gloria a Dios. Hablando el apóstol Pablo, dice de esta manera: limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él es. Y si Él es, por eso es que Él aquí con sus discípulos les dice, beban el vino, que representa la sangre en ese momento. Y mi cuerpo, que es el pan. Y hagan esto en memoria de mí. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el sentido de la Pascua entonces también para nosotros como hijos de Dios? La cena del Señor y recordar que murió por nosotros en la cruz. Por eso cuando se celebra la Santa Cena, es recordar a quién nosotros servimos. Es recordar de dónde nos sacó. No es que la Santa Cena, amén, nos santifique, no. Lo mismo pasa con el Cordero Pascual. Los israelitas lo celebraban, nada más un recordatorio. Aquí, de lo que estamos viendo, la iglesia del primer siglo lo celebraba. Y por eso es que la mayoría de las iglesias evangélicas lo celebran la Santa Cena. Y no tiene, hermanos, amén, un día en específico, amén, sino que se puede hacer una vez al mes, 2 veces al mes, porque eso nos hace recordar que tenemos que santificar, tenemos que vivir para Dios, tenemos que buscar a Dios. Y de ahí vienen las instrucciones, quiénes pueden tomar la cena. Ese es otro tema, hermano, que larguísimo. Amén. Entonces, resumo con esto: que la Pascua, amén, que celebró Jesús, es porque, número 1, Él era judío. Al final podemos ver que Él lo celebró con todos sus discípulos, un nuevo pacto, un nuevo comienzo, un nuevo, amén, una nueva dispensación. Que los judíos en el Antiguo Testamento, amén, lo celebraban, amén, como algo ritual. Pero ya a partir de la muerte de Cristo, lo celebramos a través de la fe en el Hijo de Dios. Y por eso es que el Evangelio es por fe. Ya no es por obras, no es por ritos, no es por cosas que hay que hacer, no. Es por la fe en el Hijo de Dios. Termino con esto. Si alguien tiene una pregunta. Amén.
decir en medio de la predicación y como no lo dijo. Amén. Ok, usted dijo al principio que Jesús vino a cumplir la ley. Se refería a la ley de Dios, no a la de Moisés. En sí la ley de Dios es el mismo, la ley de Moisés, porque Dios le daba a Moisés y Moisés le daba al pueblo. Es el mismo. Ok, pero como en Moisés era ojo por ojo y diente por diente, ya Jesús vino a decir que te dan en una mejilla con la otra, entonces son... Ok, lo que pasa aquí es que Jesús viene a cambiar, amén, mucho más, a darnos una mejor idea de lo que era la ley de Moisés. Recuerda que la ley, amén, es lo mismo hoy día. Si usted comete una infracción, pues lo mandan a la cárcel. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? Lo perdona, amén, en cuanto al pecado, amén, Dios lo perdona. Ahora bien, la ley, amén, por eso es que cuando hablamos de la ley, amén, muchos no entienden esto, amén, que la ley vino a demostrarnos, amén, que tenemos pecado. Lo mismo hace la ley hoy día. ¿Cómo sabemos que cometimos una infracción? Porque hay una ley. Y lo mismo hacía la ley de Moisés, nos señalaba el pecado y nos decía, este es tu pecado y esta es la paga, amén. Pero en cambio Jesús vino, amén, al mismo tiempo a señalar el pecado, pero al mismo tiempo traer una respuesta que el ser humano pueda cumplir eso. El problema con la ley es que nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Y por eso era, hermanos, amén, de la única forma de erradicar la maldad era el ojo por ojo. El que a hierro mata, a hierro muere. Pero en el perdón de Dios, amén, hoy día se comete un pecado, alguien comete un pecado, viene Dios y lo perdona. Pero aquí viene algo muy importante, amén, es de que con el perdón viene la condición también. Que no es solamente, bueno, pues peco y ya estuve y me perdono. No, sino que viene Dios y dice, está bien, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No más. Eso fue lo que le dijo a la mujer allá en adulterio. ¿Dónde están tus acusadores? Le dijo, ninguno, Señor. Ok, ni yo te condeno, pero no peques más. Amén. O sea, cuando hablamos en el cumplimiento de la ley, es que Jesús vino a cumplir todo. Por eso decimos que a Jesús no lo pudimos. No sé en qué estudio dije de que Jesús nunca pidió perdón a alguien. ¿Por qué no pidió perdón a alguien? Porque no ofendió a nadie. Las palabras que él tuvo que haber dicho o dijo, amén, fueron acertadas, amén, con sabiduría. Y esa es la razón por la que el cumplimiento de la ley, él lo cumplió en todo. Como judío, tenía que cumplir la ley acerca de la Pascua porque él era un judío. De no ser así, lo hubieran hallado ahí, entonces hubiera fallado Jesús ahí. No, él como judío hizo todo. Así que no pudieron agarrarlo en ni la más mínima. De decir, él es judío, ¿y por qué no celebra la Pascua entonces? No, él es celebrado hasta aquí. No hubo nada a que acusarle a Jesús. A eso nos referimos cuando él vino a cumplir todo. Y como es el único que pudo cumplir, él es el único, amén, que pudo llegar a la cruz y morir por nosotros, porque había un problema. Por ejemplo, la idea mía era, ¿puede alguien entonces morir por sus hermanos o familia, ser sacrificado? No. La sangre también. El problema es que esa sangre, amén, es corruptible. Nació en pecado. Entonces no puede cumplir. Por eso era que vimos, amén, en el becerrito, amén, la ovejita era sin defecto. Sin defecto, amén, inocente, amén, porque no representaba ningún pecado. Entonces Jesús tuvo que venir también perfecto. Por eso Jesús, su nacimiento no fue por deseo de hombre y de mujer. Perfecto. Al nacer él, para empezar, número uno, por eso es que, esto es muy largo, por eso es que cuando María queda encinta, amén, no habían tenido, puede ser ninguna relación sexual con José en ese momento. Por eso se le llama virgen. Vino el Espíritu Santo sobre ella, engendró a Jesús, amén, en su vientre, humanizándolo. Entonces, cuando Jesús nace virginalmente.
De ahí ningún ser humano ha nacido originalmente. Perfecto en todo. Cumple la ley, cumple los requerimientos que quería, lo que es perfecto, completamente. Por eso cuando va a la cruz del Calvario, Satanás no pudo detenerlo de ninguna forma. Nada. No pudo señalarle ni un solo error, ni un solo pecado. Perfecto. El único. Y si alguien se cree perfecto en esta vida, tenemos un gran problema. Está igualando a Dios. Y Jesús es único y perfecto. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Nos pasamos un poquito de tiempo, hermano. Así que hay muchas cosas que hacer, así que sigamos adelante. Amén. Así de esta manera voy a dejar a nuestro pastor porque hay algo que seguir todavía. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén.